Soy una consecuencia de gusto. Vas rojo. Oh, sí, esto es casual. Los escapes libres a 25 metros hoy en día es lo peor que puedes hacer. Yo tuve que salir desde 40 metros en escape libre. Y los jackets ya eran jackets. Los jackets era de ciencia ficción. Como el muñequito este que hay aquí en la mesa. Yo llego a Francia con un collarín y me miran y me dicen, ¿tú dónde vas, piltrafilla? ¿No? Y entonces vio las imágenes y me dijo, oye, dice, estoy buscando un cámara para montar un equipo estable de buceo en Al Filo. Creo que tardé 30 centésimas en tomar la decisión. Para mí lo más impactante fue a la Antártida. En el Filo o era épico o no era, ¿no? Y mientras te vas metiendo vas escuchando los crujidos del hielo. Uf. Porque mucha casualidad será que se rompa ahora, ¿no? Y para bajar a estas profundidades, porque has dicho que no es abismal la de 74 metros. No. Yo he llegado hasta 105. En este momento bajar a 105 con equipos de circuito cerrado es de lo más habitual. En el capítulo de hoy hablamos con Josep María Castellví, un verdadero historiador del mundo submarino. Ha viajado por todo el planeta como cámara del mítico programa Al Filo de lo Imposible y nos trae historias increíbles de buceos en condiciones extremas. Sí, Patri, Josep María tiene una experiencia única que pocos pueden igualar. Nos contará anécdotas fascinantes y cómo es explorar pecios en alguno de los lugares más desafiantes del mundo. Un episodio lleno de emoción y aprendizaje. Si os quedáis, lo vais a comprobar. Josep María, muchas gracias por estar hoy aquí en nuestro podcast. Hoy es yo creo que es un episodio muy especial porque tenemos yo creo que eres toda una institución en el mundo del submarinismo no sé, ahora nos contarás un poco todo, pero solo para que veas el impacto de tu material o de las cosas que has creado. Esta mañana he recibido un WhatsApp de Patri, en el cual me decía, ya no quiero ser bióloga, ahora quiero ser cámara de vídeo submarina, porque ayer estuve revisando vídeos y dije, ostras, un trabajo tuyo, qué bonito. Y para empezar, yo lo que quería hablar era hacer como una introducción a base de uno de los trabajos que has hecho que me pareció fascinante, ¿no? Que es un documental sobre un pecio que se llama el granuja, que ahora, sin hacer spoilers, porque es un material todavía que no ha salido, pero que hemos tenido la suerte de poder ver. Y lo que quería es como a ver si podías comentarlo también para hacer una primera pincelada de todas las cosas que se necesitan saber para hacer un documental así, ¿no? Sí, que es como un puzzle. Sí, total. Exacto. Yo tengo una hora, ¿no? Para explicar esto. Sí. Tienes todo el rato del mundo. Y después, el título de que yo pondría en el trabajo que haces, no sé si te gusta o no, pero yo creo que es un detective del mar. Porque sí, es un trabajo de detective total. Bueno, similar. ¿No? Historiador del mar, historiador del mar, historiador, al fin y al cabo, es lo que estudia y es lo que... Y un historiador no deja de ser un detective del pasado, ¿no? Del pasado. Tal cual. Cuéntanos un poco qué pasó con este pecio, dónde apareció y... Bueno, es una historia doble, digamos. Es una historia de dos aviones realmente y uno de ellos está debajo del mar. Entonces aquí la duda era de si este avión era de la Guerra Civil Española o era otra cosa, ¿no? Entonces durante muchos años se creyó que era de la Guerra Civil hasta que descubro que no es de la Guerra Civil, sino que es de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces sí que realmente hay dos aviones. Uno de la Guerra Civil, que cayó en otro sitio, y uno de la Segunda Guerra Mundial que cayó al mar. Y esta es la trama de la película. Encontrar, ir siguiendo las distintas pistas hasta que se acaba descubriendo la historia de cada uno de los aviones. Y por el medio aparece Robert Capa con una fotografía que hizo en su día durante la Guerra Civil, que es un poquito la clave de la historia también. Uh-huh. Como tiene un argumento pues así un poquito en plan crimen verdadero, ¿no? Muy bien. Pues bueno. Sin hacer spoilers. Pero bueno, lo que sí que está claro es que para hacer un documental así... tienes que saber muchas disciplinas que no... Bueno, aquí coincide las tres cosas mías, que es buceador técnico principalmente, claro. Videógrafo y historiador. Pero he estudiado historia, entonces aquí dinamita. Has juntado dinamita con la mecha, entonces explota. Ya. Claro, claro. Pues
no sé, ¿no? ¿Cómo empieza todo? O sea, ¿El ¿cómo? avión? ¿Lo del No, avión? Ah, tú, yo. tu profesión, esta de que Nací se en juntan tres 1900. cosas. Sí, no, pero la... ¿Cómo la se cro- juntan No, estas yo tres no, cosas yo y siempre digo por que qué soy empiezas? una consecuencia de Cousteau. ¿Te gustó? Sí, porque cuando tenía pues eso, 10, 12 años, Vas rojo. 14, 15... Como Bueno, su- no, hombre, esto es casual. Pero sí que es cierto que pues eso, los domingos por la tarde, en la única cadena que había en aquel momento en este país, pues se pasaban las películas del mundo de Cousteau, el mundo Claro. submarino, no me acuerdo cómo eran los títulos, y es aquello que tampoco había muchas más distracciones, pues mirabas esto, el mundo del silencio, perdona, no me acordaba cómo se llamaba. Vale. Ah, no, El mundo del silencio es una película. Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, es igual. Las series que pasaban de Cousteau, porque hicieron varias, Sí, sí. y entonces pues yo era un fervoroso seguidor de las series de Cousteau y decía, yo quiero ser como este señor, Ajá. o por lo menos parecerme, ¿no? Y bueno, y a partir de allí, cuando tienes 19 años, te vas a la mili, aprovechas la mili para aprender a bucear y a partir de allí se abre pues todo un... A ver, vamos a ver por lo primero, por ejemplo, bucear en la mili. ¿Qué hiciste? ¿Cómo porque era el no buceo allí? No había un, Hay que hablar un de la título mili, PADI. hay que hablar de la mili. No, pero del buceo en la mili sí, que es Pero como sí- curioso. pero no sí sé. que- No, estuve en una compañía de estas operaciones especiales que hacíamos de todo, de montaña, esquiar y todo esto, ¿no? Ajá. Y una de las partes que aprendías pues era a bucear a lo bestia, ¿no? Porque claro, no es un curso PADI A esto. ver, definamos bucear a lo bestia. Hombre, no, pues los trajes pues en aguas frías, con trajes sencillos, a cualquier hora de la noche, escapes libres desde 20-25 metros saliendo a saco, cargar pesos pues arriba y abajo. Ya. Mucho esfuerzo físico, mucho desgaste físico. Porque, claro, tienes 20 años y lo puedes aguantar, evidentemente, ¿no? Pero esto no es lo que es el buceo después, como lo entendemos posteriormente. Los escapes libres a 25 metros hoy en día es como Bueno, lo peor que puedes hacer. Bueno, o no te lo enseñan. Ya no entra dentro de esta, Claro. digamos, dentro de los cursos recreativos o deportivos. Esto ya se ha ido eliminando progresivamente, ¿no? Sí, sí. Se fue adaptando de algunas maneras. Yo creo que ninguno ya lo esté haciendo, ¿no? En Yo este que soy momento. el novato de la historia, el ejercicio era desde 25 metros, salida directa para arriba. Sí, sí, no recuerdo si era 20 o 25 metros, salida para arriba. Pero bueno, después cuando haces los cursos de instructor, yo tuve que salir desde 40 metros en escape libre. Ya. O sea que tampoco era Buah, ningún me parece- regalo. Está mal. Quiero decir que la cosa en la vida civil a nivel de los cursos continuaba siendo un tipo de enseñanza muy militarizada. Yo diría que hasta finales de los 80, principios de los 90. Muy bien. Y luego cuando sales de la mili, Cuando salgo de la mili, pues empiezo a contactar ya con lo que sé, con la gente que bucea y ya empiezo pues eso, a moverme a hacer actividades. En ese momento aquí ni en Cataluña ni en España había un desarrollo de lo que serían los centros de buceo, tal como lo entendemos hoy día. Para situarnos, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 80, 81, sí, 81 Ajá, muy sería bien. ya, ¿vale? Entonces no había ¿cómo te diría? Un centro en negocio, sí. un círculo de... Sí. círculo, no, tampoco, no sé cómo te decir. Un entorno que fuera favorable a poder tener una actividad continuada. Tenías que buscarte muy la vida llamando por teléfono porque era lo único que había en esos momentos. Claro. Y que habían como clubs. O sea, era más fácil. Sí, era encontrar. más el tema clubs y a veces algún señor pues que cargaba botellas o alguna entidad. Incluso a veces había algunos centros que eran de extranjeros, casi todos, Ya. que te daban la facilidad de pues eso, de cargar botellas, y si eras del país incluso te hacían descuento en esa época. Ibas a las Medas y los centros de buceo a los del país les hacían precio especial. ¿Ah, Ya. sí? Ah, mira. Qué bueno. Qué lástima, se ha perdido, ¿no? Qué bien. Pero no había una posibilidad de tú moverte de forma como hoy día. Dices, este fin de semana voy aquí. No, tienes que planificarlo muy bien. Que teníamos mucho de ganado respecto a los pioneros de los años 50, 60, 70, Ya, evidentemente, ¿no? claro. Estamos hablando ya de otra generación, ¿no? Y con esto, paralelamente, vas estudiando... Sí, no, entonces yo entro hay una excavación arqueológica en el Cap de Creus que la organiza la Diputación de Tarragona, que en ese momento tenía un servicio de arqueología submarina. Ajá. Yo me entero, Muy ¿no? pionero, ¿no? Seguramente. Sí, fue bastante pionero. Yo en ese momento no me acuerdo ya ni cómo me enteré, no me acuerdo la verdad. Y presenté mi candidatura, entre comillas, y sí, me invitaron a ir luego y estuve ya en una excavación de un barco romano, Club 4, que la dirigía Xavier Nieto, un Ajá. arqueólogo, que luego fue director del Centro Nacional de Arqueología también.
Y bueno, en ese momento ya pues empecé a cogerle el gusto, ya me gustaba evidentemente, pues, pero ya me remató, ¿no? Entonces empecé a estudiar historia y ya lo fui complementando paralelamente. Muy bien. ¿En qué universidad? Por situarte. Empecé en Lleida, después en Barcelona. Vale, sí. vale, vale. Y luego, paralelamente también hacías buceo y sí, ibas claro. buceando, Y luego, vale. Y luego ya, bueno, de alguna forma en el año 85, creo recordar, ya me hice monitor nacional, que en aquel momento un monitor nacional era buceador, había buceador 2 estrellas, 3 estrellas, que creo que esto es todavía el se sistema mantiene. antiguo, Sí. estamos hablando, ¿no? De Bueno, era buceador de segunda y buceador de primera, que era un 2 estrellas y un 3 estrellas, más o menos, ¿eh? Y luego ya venía monitor nacional y luego instructor nacional. Vale. Y yo en el 85 ya me hice monitor nacional. Y al cabo de un año y medio, creo que en el 87 me hice instructor ya. Vale. Fui instructor ya. ¿La institución que daba los títulos? FEDAS, CEMA, homologado internacionalmente con CEMAS. Vale. Vale. Sí. O sea, todavía no habían llegado las certificadoras. No. Empezaron a llegar en el 87 un curso piloto que hicieron en StartIT, creo que fue en el 87 o 86, no me acuerdo, en el que solamente era para centros de buceo. Padilla buscaba el tema comercial, lógicamente. Ajá. Y a mí la verdad es que el sistema de enseñanza me gustó, porque cambiaba completamente el concepto militarizado o de esencia militar que tenía la formación federativa en ese momento, ¿no? Ya. Y en el 88, pues ni corto ni perezoso, me fui a Cannes y me fui a la escuela que tenía PADI en Francia, en Cannes, que luego la cerraron al cabo de unos años para no entrar en competencia con los centros 5 estrellas de PADI. Ah, muy bien. Con los años lo cerraron porque hubo presión de los centros PADI. Claro. Entonces era una forma de empezar a distribuir, a hacer ¿cómo sería? La mancha de instructores, ¿no? Que se fuera más grande y hubo un momento ya que cerraron la escuela y fueron los centros los que lo empezaron a impartir, la formación de instructores también. Pero yo fui allí, estuve durante casi un mes y pico allí en Cannes y ya me saqué el título de instructor PADI y me vine a España y empecé a impartir cursos PADI también, con lo cual me gané montones de denuncias, me metieron... ¿Pero por qué? O sea, bueno, claro, supongo que era como un choque de monopolio. Era un choque de dos mundos, había unas normativas, había una ley también, que de alguna forma la federación se acogió a la ley, que también lo entiendo, era un monopolio en el que también había mucha economía sumergida también, no nos engañemos, claro. ¿No? Y eso de entrar en competencia, pues enseguida pues cayeron las denuncias, que no fueron a más. Y bueno, y al cabo de... estuve dando títulos durante años, ¿no? Durante casi 4 o 5 años. Y quiero recordar que fue en el 92 o 93, la misma federación empezó a cambiar. Hubo gente nueva que se fue entrando y empezaron ya con la formación de estrellas, de 1 estrella, 2 estrellas, un poquito siguiendo el concepto de curso más o menos más rápido. Porque ¿que era parecido? Parecido, ¿no? Sí, parecido a PADI, con distancia, ¿no? También, pero parecido a PADI, ¿no? No era una organización tan piramidal como PADI, puede ser, pero bueno, al menos ya cambiaba el concepto pedagógico, ¿no? Y vinieron a buscarme, en el buen sentido de la palabra, de decir si quería participar en el proyecto de cambio, y evidentemente si yo lo estaba criticando no podía decir que no, y me incorporé a un equipo de gente que empezó a hacer cursos y a diseñar programas de pedagogía para el cambio de cursos, ¿no? Eso es interesante, o sea, tú estuviste diseñando incluso esos programas de formación, bueno, ¿no? Participé en varios y uno, por ejemplo, lo hice prácticamente todo, que fue el de Pecios en su día, el inicial. Claro. Wow. Sí, y luego participé también bastante en el de Nocturna y en el de orientación... No, en el de orientación no participé directamente, no, pero en el de Nocturna también con Xavier Safón. Durante esta época la equipación ya era como la equipación actual, evidentemente todo el tema de ordenadores todavía no, pero... empezaron a salir a finales 90, de los 80, dices. Sí, el primer ordenador, creo recordar que llegó en el 88-89, que yo recuerdo, en Scuba Pro. Y los jackets ya eran jackets. Los jackets era de ciencia ficción, era como el muñequito jackets, que hay aquí en la mesa. Era esto, para nosotros un jacket en esa época. Eran collarines, era el collarín. Ya. De hecho, cuando yo llego a Francia, llego con un collarín.
O sea, a ti te dan el título de instructor con un jacket que no es el actual para nada. No, con collarín. Ujú. Collarín, Vale, vale. ya, porque vamos con Collarín collarín es todos. este flotador. Collarín que no con va una- conectado a la botella, por decirlo de alguna manera. Exacto. La botella Claro. va cogida con un backpack, con una pieza que se Exacto. ajusta con arnés, y luego el collarín va por libre. O sea, tú ibas con dos piezas separadas, no como ahora que todo va en un paquete. Claro. Y, hostia, parece que le hable de ciencia ficción, pero es que Sí, es lo sí, mío, sí. es mi Pero mundo. todo empieza... Todo No, empieza no, es Sí, todo tiene un interesante. porqué, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nunca lo he Y vivido esto. yo llego a Francia con un collarín y me miran y me dicen, ¿tú dónde vas? Piltrafilla, ¿no? Y claro, me dicen, esto no puedes llevarlo en un curso PADI. ¿Cómo que no? Digo, pues es lo que llevamos allá, ¿no? Ah, vale. Dicen, no, aquí no se puede hacer con esto. Tienes que llevar un jacket de última generación, lo último que... Bueno, porque Perdón, lógicamente... eso era en Cannes, en Francia. Vale, o sea, claro, tú en la llegaste escuela de como PADI. Claro, Claro, el chico de pueblo de... España que- Vale, vale. Claro, llego Qué allí, bueno. Qué con una fuerte. cara de joder, todos me miraban allí como de pobrecito, ¿no? Además, en Padí en Francia estaba enfrentado, pero como peor que aquí todavía, con la Federación Francesa, que tiene todavía mucha más, yo diría mucho más Hoy en día tiene implantación, nombre también allí. tenía muchos más afiliados en aquel momento, porque Francia tenía mucha más gente. Hoy día yo creo que estamos ya igualados al resto de Europa, pero en aquel momento nosotros teníamos un porcentaje muy pequeño de buceadores respecto a la población. Claro. Y allá no, allá ya era como en Alemania, como en Holanda, como en Inglaterra, era una cosa que pues era el 2 o el 3% de la población tenían título en aquel momento allá, ¿no? Y claro, esta gente me dijeron que no podía llevar aquello, me tuvieron que alquilar un jacket para que pudiera hacer el curso. Bueno, Patri, vamos a vender un poco la moto. Si os está gustando nuestro contenido, suscribiros a nuestro canal y seguidnos En las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Volviendo un poco a las cámaras, o sea, Bueno, a ¿cuándo ver, te llegó el no. input este de, ostras, quiero grabar lo que está pasando debajo Bueno, del mar? desde que estaba yo viendo las peliculitas de Gusto ya Claro. flipaba, ¿no? En colores, ¿no? Pero luego ya es cierto que en el 80 y pico, cuando regreso del servicio militar y empiezo a bucear por aquí, voy con un compañero mío que vivo en Lleida, ¿no? Y voy casi siempre con un compañero mío que se llama Blai Montserrat, que era un pionero en el tema de la imagen también y muy buen fotógrafo, y le voy haciendo de modelo, le voy acompañando, ¿no? Y bueno... Y no, bueno, es aquello que como él le va a la cámara, pues ya no me preocupo de este tema, ¿no? Pero bueno, llega un momento que te empieza a picar el gusanillo y dices, bueno, voy a intentar probarlo, ¿no? También, y bueno, me compro mi primera cámara de fotos, te hablo. Ajá. Y con la cámara de fotos, pues ya estoy tirando hasta el año 92, 93. Que, a ver, ¿qué cámara era? Era una Nikon E5, Ajá. la última, digamos, que salió anfibia, con carrete, ¿eh? Sí, no, evidentemente. Era lo que se ponía antes en las cámaras. Sí. Pero era una cámara con dices anfibia, ¿quieres decir? Bueno, era una cámara, pues como una cámara normal de las de fotografía, Sí. digamos, pero con objetivos intercambiables, Vale. que era totalmente estanco todo. Y área estanca, o sea, Sí, no, sí, sí. no tenías tenía poner- que meterla en la carcasa. Ah, vale, Era vale, una vale. cámara anfibia por sí misma, sí. Vale. Era la última de la gama Nikonos, sí. Ujú. Y era muy buena cámara, tenía todo tipo de controles y era una maravilla de cámara con sus flashes y era un buen equipo en aquella época. Ahora te iba a decir, ¿y iluminación también llevabas? Sí, flashes, había diferentes tipos de flash, Nikon, pero había otras marcas también, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que yo no me gusta tanto la foto creativa, me gusta más el reportaje, el poder participar en diversas revistas también, y llega un momento que, claro, estoy haciendo reportajes para revistas, pero me quedo corto. El escribirlo, escribo, hago las fotos, pero me quedo corto de contenido, ¿no? A mí me gusta el movimiento, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué no pruebo a explicar lo mismo, pero en imagen en movimiento? Y me compro había hecho algunos pinitos con cine con mi compañero, que tenía también, con mi compañero de Lleida, que tenía la cámara de fotos, que también tenía una cámara, una Eumig Náutica de 8 milímetros, y bueno, con eso íbamos haciendo pinitos de películas, nos hacíamos nuestras peliculitas y tal. Muy bien. ¿no? Y luego compro una cámara de vídeo también y compro una buena cámara de vídeo en su día. A ver, estamos hablando de qué año para Estamos saber hablando del el año formato. 93, 94. Era una High 8 Un High 8, ¿no? con 3 CCDs en Sí, esa sí. época, que era el Nova Más, ¿no? Sí. Pero de seguida se quedó obsoleta, porque al cabo de un año de tenerla empezaron a aparecer las digitales ya. Claro, sí. Y ya está. Y justo esos 2-3 años que estuve ya grabando, como hacía también cursos de formadores para la Escuela Nacional de Buceo con la Federación,
Pues en un curso que daba, incluso creo recordar que era un curso de pedagogía, creo recordar. Por ahí, por el curso, apareció una compañera, buena amiga, que es Carmen Portilla, que era la productora, la coordinadora, productora de Al filo de lo imposible, un programa de televisión española que era una serie. Y entonces vio las imágenes y me dijo, oye, dice, estoy buscando un cámara para montar un equipo estable de buceo en Al filo, piénsatelo, y lo único que tienes que, bueno, pues eso, si quieres dentro de 3 semanas marchamos a Australia y si te lo puedes montar, y creo que tardé pues como 30 centésimas de segundo en decir que sí. Tomar la decisión. Es donde voy. Sí. Para la generación Z, explica porque... ¿Qué es el programa? No están preparados para saberlo. No, pero yo soy generación Z y sí sé el... ¿Sabías? Sí, pues entonces ¿cuál sería la siguiente? La X. Sí, no, pero gente más... Bueno, sí, al final de la generación Z sí que es verdad que... Bueno, ¿quieren saberlo? Seguro. Sí, claro seguro, que sí. Bueno, el programa fue un programa, voy a decirlo mítico, aunque no... Es que yo mítico. creo que fue muy importante, ¿no? Sí, fue un programa que marcó la televisión, marcó toda una época porque se mantuvo en antena desde el 85, creo recordar, que yo no estaba en ese momento ni mucho menos, hasta el 2011-2012 realmente. Yeah. Y era un programa pues que llenaba pues los domingos por la noche, normalmente a las 9 en hora de prime time. Es que ahora estaba pensando, aquí hay un paralelismo, se me acaba de ocurrir con el Mundo Cousteau, porque era los domingos por la tarde también, ¿no? Los programas de... Cousteau era domingos por la tarde, sí, pero bueno, tiene más audiencia un domingo noche a las 9, muy por bien. lo que yo tengo entendido. O sea, que superamos a Cousteau. En casa, siempre. Bueno, lo que pasa es que era para la 2. Sí. La televisión española era la 2, la 2 siempre sí. Era minoritaria, pero bueno, estaba allí, era un buen programa, era un programa que se hacía con medios, y era un programa que tocaba deportes extremos, digamos. Hoy se entiende deportes extremos. En aquella época eran deportes en el que la gente hacía deportes que eran objetivos difíciles realmente de conseguir, pues alpinismo principalmente. El programa nace como alpinismo, como el tema del alpinismo, ¿no? También es peleobuceo, travesías determinadas que tuvieran una cierta dificultad, a lo mejor travesías con esquí, travesías con trineos. Y luego ya se fue incorporando poco a poco el buceo, a la que el buceo pudo llegar a cotas de, digamos que técnicamente ya realmente era complicado, pues es cuando entró el buceo en escena, ¿no? También. Tienes los conocimientos de vídeo, tienes los conocimientos de buceo y te hacen esta propuesta. Entonces, tu función era de trabajar de cámara. Yo iba como cámara submarino. En algún momento puedo trabajar colaborando con el guión o puedo colaborar en algún momento antes, previamente, en lo que es la documentación también, pero principalmente mi función era cámara submarino, de cámara de profundidad que se llamaba. Claro. Y bueno, empezamos empecé en el 96, marchando a Australia. Sí. ¿Y estuviste hasta el final de todo del... Y estuve hasta el final, sí. 2000, bueno, de hecho, desaparece el programa cuando eliminan la publicidad en televisión y todo lo que sería la financiación de producción propia pues va desapareciendo. Sí. Y, claro. Y en el filo, bueno, no sé, seguro que hay un greatest hits de... Sí, los mejores los episodios. Mejores programas o episodios que hiciste, porque si hiciste algo fue dar vueltas por todo el mundo con el programa, ¿no? Hombre, una de las cosas buenas era que hacías lo que te gustaba cobrando y además ibas a sitios... Su primera experiencia, vete a Australia. Sí, pero además, la televisión y el cine tiene esto, que lo ves desde el punto de vista de la calle y dices, qué barbaridad lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero bueno, luego en la televisión, y seguramente aquí también vosotros como profesionales del medio lo sabéis, ¿no? Dices que me fui a Australia a grabar algo que luego pasaron 3 minutos solamente. Porque no era un capítulo de buceo lo que fuimos a grabar. Fuimos a grabar imágenes para completar, digamos, recursos para un programa que hacían de escalada en Nueva Zelanda. Entonces lo que se hacía era como una contraposición de lo que eran montañas y montañas aéreas, digamos, o terrestres, y montañas y cimas submarinas. Y era en la zona, digamos, de Australia y Nueva Zelanda. Claro, ¿no? como si fuese en plano recurso. Plano recurso que en un momento determinado, donde estamos en lo más alto del Nueva Zelanda y luego bajas, un poquito la parte, vamos a ver, creativa
contrastarlo con lo que se ve por debajo, ¿no? Pero claro, para grabar esos 3 minutos tienes que ir allí. Sí. Y para ir allí, pues es un viaje largo, luego tienes que tener la logística, pues casi un mes allí, prácticamente un mes y pico para grabar. Lo que luego sale que son 3 al final salen 4 minutos, quizá, 4 y pico. Pero bueno, esto ya dentro del mundo de la televisión y del mundo del cine pues funciona así. Y volvamos a los greatest hits, o sea, los mejores. De Australia, pero seguro que no, que hubo expediciones así. Sí, hicimos muchas cuevas también, y para mí lo más impactante, hicimos muchos pecios también. Pero para mí lo más impactante fue a la Antártida. A la Antártida fuimos a grabar una serie a la Antártida. Cuéntanos, ¿no? El viaje de la Antártida, que esto debe ser... Sí, pero además lo bonito fue cómo se planteó, porque se quiso plantear en la parte... Porque en el filo o era épico o no era, ¿no? El director Sebastián Álvaro es muy épico. Y claro. Ya. Bueno, era la gracia del programa, sí, ¿no? Sí, creo que era esta también, ¿no? Sí. Pero no hacían barbaridades, porque lo que nosotros hacíamos era contar vivencias de gente que presentaba sus programas, es decir, no éramos nosotros, era la gente que presentaba sus aventuras, vamos a ponerlo entre comillas, o de aventuras, ¿no? Pero presentaba pues sus proyectos de exploración y nosotros lo que hacíamos era grabarle su historia. Ajá. Él era el protagonista no era Alfilo, el protagonista era el señor o la señora que presentaban su historia, ¿no? Yeah. Entonces, la Antártida, se presentó un proyecto de la Antártida de escaladores y nosotros, el programa al final dijo, ¿se pueden llevar buzos? Dijeron que sí. Y nos embarcamos en plan épico. Ahora iba a decir, yo quería saber una esto. Línea directa, ¿no? No, porque ir a la Antártida es sí, complicado. Además, para llevar todo lo que llevamos, que era un equipo de escaladores en hielo, porque allí tienes que escalar en hielo, y luego era llevar un equipo de buceadores, y nos embarcamos en un velero en Puerto Williams, que es el último puerto antes de que el mundo se acaba, y está en el Magallanes, Beagle. Ajá. Un poquito más al norte está Ushuaia, en la zona argentina, pero Puerto Williams era un antiguo penal, digamos, de la época de Pinochet, que luego se convirtió en un pueblo donde vivía la gente que sobrevivió a la prisión, ¿no? Digamos, y ahora es un puerto más de Chile, y allí es donde más o menos los barcos de vela que van a hacer la travesía hacen su refugio y donde se refugian al regreso de atravesar el estrecho de Drake, que es el peor paso del mundo para cualquier marinero, ¿no? Y a partir de allí mares, hasta la Antártida. Evidentemente pues hubo un periodo hasta que fuimos allí, preparar la expedición y luego atravesar el Drake, con la sorpresa que al atravesar el Drake no había viento. Y atravesamos el Drake con la mar completamente plana durante prácticamente 5 días, que es lo peor que nos podía pasar, porque luego consumes la mayor parte del combustible que tienes previsto para el regreso. No es normal esto, ¿no? Pero nos permitió disfrutar de un viaje plácido a la ida. Ajá. Y ya nos esperaba la vuelta, evidentemente, ¿no? Pero luego se vengó el retorno. Claro. Sí. ¿Y cómo fueron las inmersiones en la Antártida? A ver, nosotros nuestra función allí era lo mismo que un poquito lo de Australia, ¿no? Era un complemento a la escalada. Pero sí que se le dio protagonismo porque realmente el paisaje antártico es una barbaridad, ¿no? Es primigenio, es salvaje, no te puedes imaginar la costa como aquí, ¿no? Que tienes un puerto a tanta distancia o tienes una playa donde puedes parar. Allí no, allí todo son paredes de hielo que suben hasta 200 y 300 metros o más, ¿no? Y no te puedes plantear desembarcar así como así. Si quieres desembarcar, solo puedes desembarcar en algunas islas que tienen zonas donde no hay hielo. Y estás en verano antártico, que si es en invierno ya ni te puedes acercar, ¿no? ¿Te acuerdas de la época del año que...? Sí. Marchamos a primeros de enero y regresamos a mitad de marzo, creo recordar que estábamos por aquí otra vez. El verano. Verano austral, sí. Que de hecho ya no puedes alargar mucho más, porque te expones a que pilles una temporada larga de mal tiempo y empieza a helar y el barco puede quedarse allá y luego ya, adiós, ahí te quedas. Al filo de lo imposible. Sí, pero no para el filo, sino para cualquiera que esté en una expedición por allí o cualquier velero que esté por allí, porque hay gente que sí que llega hasta la Antártida a vela, ¿no? Ajá. Pero no es lo que te decía, que no puedes parar el barco donde quieres tú. Es decir, el barco tiene unos sitios muy concretos donde puedes encontrar relativo refugio, porque tú estás a lo mejor anclado en un sitio o amarrado en un sitio, en una cala, y crees que estás seguro y resulta que a la noche cambia el viento y empieza a traerte los icebergs, te los empieza a traer todos hasta la entrada de la cala y te taponan la cala y se puede tirar allí semanas. Hasta que cambia el viento. ¿En la tripulación del barco teníais gente experta? Claro. Sí, era una familia entera, una familia de franceses que vivían allí, tenían sus 2 hijos, de 10 años y 12
años en el barco. Wow. Sí, pero los niños ya llevaban como 30 y pico expediciones a la Antártida desde... ¡Qué fuerte! Sí, nosotros íbamos tapados con todos los plumones, con las botas y todo, allí en la cubierta, allí con las manoplas y todo, y el niño descalzo y con camiseta. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Y ahora se sabía todas las aves, se sabía todos los tipos de focas, todos los tipos de animales que puede haber en la Antártida. Qué bueno. Wow. Era espectacular aquella gente, sí. Qué experiencia, madre mía. ¿La vuelta fue tranquila o no? No, la vuelta pues fue el Drake. Realmente el Drake con vientos, tenías que ir haciendo guardias todo el día. Por la noche la gente tenía que dormir vestida, los trajes de salvamento, que tampoco te van a servir de nada si se hunde el barco. Ya. Y golpes arriba y abajo. No puedes dormir de los golpes que da el barco, un viento huracanado, pero que no rompió una vela. Luego cuando sales fuera tienes que ir amarrado con un cable de acero para que no te salte al agua. Claro. Porque por hacerme una idea, el barco... El barco unos 20 metros de eslora, sí. Y erais, sí. Eran, pues mira, fíjate, Una éramos 5, 6, 7, 11, creo que éramos 11, creo recordar que éramos 11. Muy bien. Muy bien. ¿Algún episodio más? ¿En la Antártida? Hombre, en la Antártida supongo bonito, que... la foca leopardo, hombre, no se puede. La foca leopardo es lo Pues más... creo que es mi también top, ¿eh? Es que... ¿Es tu top también? Sí, bueno, sí, las sí. orcas y la leopardo. Sí, orcas también encontramos. ¿Sí? Lo que pasa es que no las pudimos grabar porque el agua no había visibilidad, en el canal no había visibilidad. Y las ballenas tampoco. Había bastante ballena, pero en la zona donde estaban no había visibilidad. Lo intentamos. ¿Y la experiencia con...? Pero la foca leopardo es algo fuera de lo común. Es que es muy fuerte. Además la estuvimos estudiando varios días, porque además hacía poco tiempo había habido no un ataque, había una científica, una bióloga que parece ser, a ver, todo esto está muy confuso, ¿no? Pero apareció muerta con mordeduras, ¿no? No parece ser que muriera por la foca leopardo. Seguramente pues murió y la mordieron. Y claro. Yo no creo que fuera la foca leopardo tampoco, pero bueno. El caso es que era muy reciente y claro, todo el mundo va con la psicosis, ¿no? Claro. La foca leopardo, sí. la foca leopardo. Pero es que impresiona, ¿eh? La foca pues vamos a grabar una foca leopardo. Qué bien, ¿no? Qué gracia. Al filo de lo imposible, sí. Otra vez. Y bueno, que total, que Carmen y yo pues tuvimos que tirarnos al agua para grabar la foca leopardo. La verdad es que teníamos ganas también, ¿eh? Sí. Y la estuvimos estudiando un día o dos antes, viendo, porque... La misma foca, o sea, ¿era una sola? No lo sabíamos tampoco, porque sí que son territoriales, pero tampoco había, porque era una bahía grande y había dos o tres tampoco no puede haber muchas, porque el tema de la alimentación claro. está limitado por zonas, ¿no? Entonces la foca lo que hace es, se espera cuando cae la tarde, se espera en la entrada de las calas, de grandes bahías, ¿no? Digamos, y cuando vuelven los pingüinos de pescar, que los ves que van llegando en montones, que van saltando por el agua con los lomos, ¿no? Y ves que la foca está allí esperando y llega un momento que la foca ves que se le desliza lentamente y se mete en el agua. Y a partir de ese momento, al cabo de nada, de muy poquito, empiezas a ver a los pingüinos volar prácticamente, porque los está persiguiendo la foca, que ya los está esperando que vienen y es cuando los caza, ¿no? Y entonces los va cazando, ¿no? Coge uno, ves que lo saca volando, empiezas las plumas, la sangre. Es la secuencia de Happy Feet, ¿no? Es brutal. La foca esta que tiene como este aspecto. Hay un fotógrafo muy famoso que graba una foca leopardo y la foca le entrega un pingüino. Esto nos lo hicieron. Esto nos pasa a nosotros también. ¿Ah, sí? A ver, cuéntalo. Bueno, había el equipo de tierra grababa esto, estaba grabando este tipo de comportamientos, ¿no? Yeah. Y estábamos también en un pequeño bote de plástico, de goma, de la embarcación nuestra, ¿no? Y estábamos equipados, ¿no? Y en un momento determinado el cámara estaba con la cámara de tierra grabando todo esto, ¿no? Y salió una de las focas y se puso con la cabeza delante de la proa y todo el mundo se tiró para atrás de la barca, pero no hizo nada, no. Dejó aquello y se fue y ya no actuó más con nosotros, ¿no? Pero luego nos tuvimos que tirar, ¿no? Ya. Y luego cuando te tiras, claro, el primer momento dices a ver qué va a pasar, ¿no? Porque la visibilidad en la época en el verano no es buena, la visibilidad es bastante turbia en la Antártida, ¿no? Porque está eutrofizando y hay vegetación, el fitoplancton y todo.
Y claro, con Carmen Portilla y yo, debajo del agua, botella con botella, pero claro, que no nos fiábamos de tener la espalda descubierta, porque, claro, tienes la psicosis. 60, ¿no? Para ver un poco... Realmente no tenían actitud agresiva. Venían a verte, pero el problema es que no la veías venir hasta que la tenías a prácticamente 2 palmos de tu cara, ¿no? Claro, parecía... Está mal. Y una cabeza de foca leopardo no es una cabecita nuestra, es una cabeza que es 3 veces nuestra cabeza. No es como que son esto, focas, es una las cabeza focas así, las tenemos normalizadas como majas, cariñosas, bueno, lo era, divertidas. Tampoco puedo decir que no lo fueran con nosotros. Es un bicho muy grande. El problema es que claro, yo tengo una ventaja, tengo la cámara. Entonces la cámara para mí es una defensa. Tanto desde el punto desde el punto de vista de la cabeza, psicológica, como desde el punto de vista físico, que en un momento dado yo la uso para darle un toque a lo que tenga delante, ¿no? Puedo hacerlo. Y realmente estando con la cámara así, de golpe ves que aparecen y se te ponían delante y ¡guau! Abrían la boca, dejaban ir las burbujas, sale aire, burbujas dentro. Sí. Y realmente, es que es el vídeo que vi, ¿eh? Claro, ¿qué haces tú en ese momento? Grabas. Te quedas así, grabas, porque dices, si me muevo o tiro para atrás, igual interpreta algo, y yo qué sé, y aguantas. Y bueno, y al cabo de 2 o 3 veces de hacerlo, pues ya se normaliza, y el animal te pasa por delante, te mira, te viene a mirar, y luego ya deja de hacer esto, no sé. Supongo que es algún tipo de conducta, lo ignoro totalmente, ¿eh? Yo no sé, y yo creo que los biólogos también lo ignoran, todavía no se sabe muy bien sus comportamientos. Pero bueno, no está mal la historia. Sí, fue bonito. ¿Y alguna más? ¿Algún otro episodio que hicisteis así que fuera, no sé? Hombre, los icebergs, en la Antártida están los icebergs, y una de las cosas que querían que grabáramos, qué casualidad, era, podríamos grabar por debajo de un iceberg. ¡Oh, qué bien, qué ilusión!, ¿no? Y fuimos a grabar icebergs por debajo. ¿Qué hace un iceberg por debajo? Claro, los icebergs ya sabemos, ya es conocido, ¿no?, que solo se ve una puntita de lo que es, y por debajo es mucho más grande. Claro, no podíamos ir a buscar un iceberg que bajara hasta 200 metros porque no íbamos equipados, ni teníamos cámara de descompresión, ni podíamos contar con una cámara de descompresión cercana. ¿Con qué equipo ibais? O sea... Yo llevaba un bibotella, creo que los dos llevábamos lo mismo, un bibotella de 6 cada uno. Vale. O sea, 12, realmente llevamos 12, pero cargado a 300. Llevamos un compresor a bordo de 300. Entonces te da pues un cierto margen de maniobra. Pero aire, ¿eh? Aire, sí. No te puedes pasar porque limitamos nuestro buceo a 40. Claro. Lo limitamos, y era una consigna no pasar de 40, y ya evidentemente ya podíamos entrar en descompresión. Claro. Sí que es cierto que con traje seco y bien equipados, las inmersiones no pasaban de 20 minutos. Marcamos 20 minutos porque realmente cuando sales fuera, las manos, por muy protegido que vas, las manos no las sientes. Y para la cámara llega un momento que ya no sabes qué tocas. No sé qué botón estoy tocando porque no me llega. Claro. Y bueno, lo de grabar lo del iceberg era interesante porque era una forma de explicar, porque los icebergs, lo que os comentaba, cuando van por el fondo, se van estrechando por el fondo, o sea, es como un diamante, ¿no?, digamos, es la forma de un diamante, porque es a base de darse la vuelta, a base de la erosión, y llega un momento que por el fondo los ves que van arando el fondo, ¿no? Van arando el fondo muy lentamente, pero se ve que han pasado los icebergs. Y yo no lo he leído en ninguna parte, pero yo creo que esto también es una forma de oxigenación, ¿no?, o de generar que el fondo no se eutrofice, yo creo, ¿eh? Ajá. Tengo la sensación, que forma parte también del juego, digamos, del juego ecológico de la Antártida, ¿no? De la naturaleza propia que hace su... yo creo que funciona, ¿eh? No lo he leído, es una teoría. En la Antártida, allí en las paredes hay mucho crustáceo pequeño. Sí. Y el crustáceo pequeño se alimenta también del nutriente que hay debajo. Yo creo que es una forma de oxigenación del fondo, ¿no? Claro. Y bueno, total que... Pero claro, cuando bajas, tú no llegas por una pared recta. Empiezas a notar que la pared se empieza a hacer como una pelota de ping-pong, que hace como huecos, paredes enteras y a partir de los 15-20 metros el agua se vuelve cristalina, pero cristalina. Qué bueno. Es espectacular. Y llega un momento que es todo turbio, y de golpe, ¡buah!, empiezas a ver la pared que va bajando, como una pared de una pelota de ping-pong, si fuera, y te vas metiendo, pero se va metiendo por debajo. Y tú parece que no te vas dando cuenta, pero te estás metiendo debajo del iceberg. Y llega un momento que se va haciendo estrecho, pues como si fuera una cueva en la que te vas metiendo, y en la que tú vas grabando, porque claro, vas pendiente de la prota que va adelante con sus luces, tú vas las tuyas,
pero a la que te das la vuelta empiezas a ver que ¿Qué es para allá tú ves techo y ves el horizonte de salida, un resplandor oscuro, pero que se ve todavía, y dices, joder, estoy metido, si aquí no me puedo ir para arriba aquí de golpe. Y ya está, entonces pues eso. Y mientras te vas metiendo vas escuchando los crujidos del hielo, porque el aire que se va metiendo por las grietas y arriba vas viendo un crepitar que es continuo, ¿no? Pero bueno, dices, mucha casualidad será, vamos a dejarlo así, ¿no? Que se rompa ahora. Lo del hielo es curioso, ¿eh? Yo lo más cerca que he estado es en el Perito Moreno y vi caer un bloque y ¡fua! Sí, bueno, los icebergs se van rompiendo y se caen. Claro. Y lo ves. Es cierto que los icebergs que nosotros, en los que nos metimos, estaban a una profundidad máxima de 40 metros, porque claro, no podíamos ir a buscar más. Y por arriba eran bastante planos, y ya buscábamos que fueran lo suficientemente seguros como para que no rompieran desde arriba y se dieran la vuelta. Claro. Los que buscamos nosotros ya eran icebergs que se habían dado la vuelta hacía muchos años, ¿no? Entonces, bueno, alguna tranquilidad te daba, pero bueno, podía fraccionarse y partirse en dos. Claro. También era una posibilidad, y más metiendo el aire desde dentro. Pero bueno, grabamos y tal como acabamos de grabar, nos decimos los dos, vamos ya. Qué fuerte. ¿Y algún...? Perdón. No, estaba pensando en algún otro país, algún otro lugar lo digo porque ahora hemos hablado mucho de la Antártida, que realmente es súper interesante, pero algún otro lugar... O pecio que acompaña. Fuisteis a ver, porque... Carmen Cortilla te hablaría más de cuevas seguramente, porque era su pasión, ¿no? Pero, claro. Lo mío, a mí me impresiona mucho más el tema de barcos y pecios, ¿no? Vamos a ver qué tener en cuenta cuando buceamos en un pecio. Sabemos que un pecio, primero de todo, suele ser de hierro y oxidado. Por lo tanto, aquí hay un factor a tener en cuenta de seguridad. Nos podemos cortar y hacer daño. Usar guantes y elementos de protección puede ayudarnos a bucear de manera segura estos pecios. Cuando vayamos a bucear en un pecio y no lo conozcamos o no veamos una salida clara, siempre debemos llevar un carrete con el cual podremos amarrar en un lugar sólido y así tener una línea de vida. En caso de no encontrar una salida, podemos siempre ir recogiendo y volver al punto de entrada. Hay que tener en cuenta que siempre que amarramos este carrete sea en una parte sólida y que no se pueda romper, porque si lo rompemos podríamos perder el camino de vuelta. Otro factor muy importante es el aleteo. Con el aleteo lo que hacemos es movimientos de agua. Podrían hacer que el sedimento se levantara y por lo tanto limitar mucho nuestra visibilidad. En caso de no llevar un carrete, esto podría dificultar la salida del pecio. Y hicisteis especiales. Scapa Flow está en las Islas Orcadas, al norte de Escocia, forma parte de Escocia, y yo te diría también pues que es un sitio mítico para los amantes de los pecios, y estuvimos grabando allí se hundió, bueno, Scapa Flow es un conjunto de islas. Exacto, explica un poco, lo digo porque las Orcadas es un conjunto de islas, es un archipiélago, para entendernos, donde... durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la bahía principal, en la isla principal, se organizó, o sea, se alojó a la flota inglesa, la flota de guerra inglesa, ¿no? La flota principal de guerra inglesa. Y entonces los alemanes, de alguna forma u otra, siempre intentaron entrar allí para torpedar estos barcos, y bueno, hubo varios intentos, hubo algunos intentos exitosos, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, allí es donde se internó a la flota alemana rendida, digamos, se los dejó allí mientras se firmaban los acuerdos de paz, ¿no? Se hizo un armisticio, que no es la paz, pero mientras se firmaba la paz, los barcos allí recluidos y los submarinos también recluidos, no hay intervención de la flota de guerra, ¿vale? Vale. Como los marinos alemanes ya daban por sentado que la flota pasaría a manos de los ingleses, porque se daba por hecho que Alemania había perdido la guerra, decidieron hundirla ellos mismos y la hundieron. Y un día determinado se pusieron todos de acuerdo y abrieron las válvulas de inundación y los barcos se fueron inundando y se hundieron. Y entonces los ingleses, ya no tuvieron tiempo de recuperar estos barcos, lógicamente, y quedaron allí. Esto debe estar documentado, ¿no? Porque esto debe ser un día muy, muy, muy especial, ¿no? Porque, claro... Esto fue en el año 19, no me acuerdo ahora qué fecha fue, pero fue en el año 19. Y entonces... estos barcos, unos quedaron cabeza para abajo, otros quedaron de costado, depende de la profundidad. Y entonces algunos están todavía muy bien conservados. Algunos los recuperaron para la chatarra, porque con demanda de metal, pues después de la guerra, pues se recuperaron bastantes. Pero algunos todavía están allí, entonces es un auténtico museo de guerra, ¿no?
y decidimos hacer un programa allí, en la bahía. La bahía es cierto que no pasa de 40 metros, pero se buscó también la posibilidad de bucear en un barco no tumba de guerra, que era el barco, un crucero ligero inglés, el Hampshire, que está hundido a 70 y pico metros de profundidad, pero lejos ya de la costa, en mar abierto, en el Atlántico, Mar del Norte ya prácticamente aquello es, y en una zona de corrientes, de poca visibilidad fuera, niebla. Nunca fácil. Nunca épica. es fácil, ¿eh? Sí, no sé Eso por qué. es un poco el otro titular. No sé por qué. Si es difícil, ya voy yo. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Y qué tal fue? Bueno, lo de la bahía era fácil, relativamente fácil. Lo único que la visibilidad allí, el agua está eutrofizada y hay muy poca visibilidad. Raramente tienes visibilidad de más de 1 metro o 2. Entonces es muy complicado grabar allí. Pero bueno, se hizo con los medios que teníamos en aquellos años, ¿no? Eso fue en el año 2001, creo recordar. Sí. 2001-2002, no me acuerdo ahora. Y luego salimos a por el Hampshire. ¿Sí? Primero queríamos hacer un barco que estaba a 90 metros, que era un destructor. 90. Sí, era un destructor, pero no nos lo recomendaron, nos dijeron que no, que era muy complicado, que por el tema de corrientes era más complicado. Y entonces buscamos el Hampshire, que tenía mucha más historia. Uh-huh. La verdad es que sí que tenía mucha más historia, porque en el barco este murió Lord Kitchener, que Lord Kitchener era el ministro de guerra inglés en la época. Ajá. De la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Es un señor que sale a veces en los pósters de época de estos vintage, que con un mostacho y una gorra de estas de militar inglés, y te está señalando con el dedo para que te alistes en el ejército británico. Pues es este señor, ¿no? Entonces, bueno, este señor, este militar, murió allí en el hundimiento de este barco, que es un barco que iba a Rusia con el Lord para negociar con los rusos, para diversos temas de Estado, y chocó con una mina, allí donde está, a pocas millas de las Islas Orcadas, y se hundió muy rápidamente. Murieron casi 2.000 marineros ingleses, ¿no? 2.000. Wow. Sí, no recuerdo la cifra exacta, y creo que se salvaron solamente 11 de toda la tripulación. Y está allí, hundido cabeza para abajo, es tumba de guerra. Y cuando fuimos nosotros solo había bajado una expedición inglesa, que fueron los primeros que habían bajado, que obtuvieron el permiso, y fuimos la primera expedición no inglesa que autorizaron a bucear en el pez. Ah, qué interesante. Sí, fue bonito. 74 metros. Después te preguntaremos a ver cómo se hacían ese tipo de inversiones. Pero bueno, no es una profundidad abismal, para entendernos. Uh-huh. El problema allí es llegar. El problema es llegar porque está justo, cuando te digo justo, está en línea, enfilado con la salida de aguas de la bahía de Scapa Flow, que es cuando se forman las corrientes. Allí las corrientes son muy bestias. Llega a velocidades de 16 nudos las corrientes. Es una barbaridad. Yeah. Es una barbaridad. Puede ir más rápida que el barco que íbamos nosotros. El barco creo que iba a 17 nudos y la corriente puede llegar a 16, ¿no? Pero estos son dos horas durante el día, ¿vale? Que se produce Entonces hay unos momentos determinados en el que la corriente se neutraliza, y es cuando puedes bajar, que tienes un tiempo determinado. No recuerdo ahora cuánto tiempo era. Claro, tenías que estudiar el momento para bajar, porque si te pillaba luego y no calculabas bien, podías aparecer a lo mejor en Islandia, no sé. Ya. Buah. Entonces, aparte de esto, normalmente es mala mar, hay viento, hay corriente, hay niebla, hay lluvia. Yo pensaba que esto no lo podía verlo todo al mismo tiempo, pero allí sí que lo puedes ver todo al mismo tiempo. Se junta todo. Sí. Y de hecho, lo vimos, ¿no? Entonces, saltar ya fue épico, bajar con la corriente ya fue épico también. Ya. Y llega un momento que dices, yo me voy de aquí, pero dices, venga, va, que queda poco ya, queda poco. momento de pasar por tu cabeza. Yo que estoy a 40 metros la corriente bajó en ese momento, y luego en el fondo, Y el aspecto del barco, ¿qué tal? Porque yo lo primero que... Claro, yo cuando bajas el agua está cristalina abajo, ¿eh? Es cierto que el agua está cristalina, es una pasada. Y desde los 40 y pico metros que es cuando para la corriente, yo empiezo a ver la sombra del barco, empiezo a ver las luces del primer grupo que va adelante, porque yo voy detrás para poder grabar ya con luces abajo, que haya gente con luz, para tener referencia y profundidad. Uh-huh. Pero yo voy agotado, porque voy con la cámara en la mano y estoy bajando cogido al cabo con la corriente, con una mano y con el meñique, porque no tengo más manos para agarrarme. Entonces llego agotado al fondo, ¿no? Y digo, voy a recuperar la respiración, me tumbo en el fondo y recupero el ritmo respiratorio, ¿no? Entra dentro de lo normal, ya sé que lo voy a recuperar, físicamente estoy bien, ¿no?
Y mientras estoy aquello recuperando, que sé que tardaré 30 segundos, 40 segundos en situarme, ¿no? Y en ese momento veo delante mío unos anteojos de época, de estos redonditos, conservados, con una pequeña grieta en uno de los cristales, y lo tengo justo delante de la mirada, ¿no? Y lo veo, me está mirando y lo estoy mirando, y en ese momento me viene a la cabeza todos los que quedaron allí dentro, claro, y que estas gafas son de alguien que murió en ese naufragio, o claro, está dentro o se perdió, vete a saber cómo acabó este señor, ¿no? Claro. Y bueno, te viene a la cabeza todo lo que en ese momento pudo haber pasado por la cabeza de aquella gente que quedó atrapada en los camarotes, porque estaban durmiendo la mayor parte de la tripulación, ¿no? Entonces, ¡pum!, te pasa por la cabeza todo esto, ¿no? Y bueno, recuperar esa respiración, lo grabé, sí que tuve la tranquilidad de grabarlo y joder. Ya. Evidentemente no lo toqué, que yo era una tumba de guerra y para mí esto es muy sagrado, ¿no? Ya, claro, primero como pieza histórica y después pues, por sensibilidad ya personal, ¿no? Sí, bueno, no sé. ¿Qué momento es? Me incorporé al equipo, evidentemente, que me estaban diciendo, ¿qué, tío? ¿Qué estás haciendo? Tenemos el tiempo limitado, ¿no? Historia. Y bueno, ya saben que yo flipo siempre, ¿no? Ya. Bueno, los pecios de alguna manera tienen eso, ¿no? De que no sé, un barco debajo, bueno, digo un barco, después si quieres algunos barcos sí, define pecio, perdón, porque es una definición, pero que tienen esta cosa, ¿no? De que es un lugar donde ha habido vida y que ahora hay otro tipo de vida. Pero sí, es una cajita de tiempo, es un clásico también de definir la arqueología o el barco hundido, ¿no? Es una cajita del tiempo que se ha quedado encerrada allí. Exacto. Y tú cuando la abres, pues te encontrarás pues ese trozo del tiempo como era en ese momento. Con los anteojos, exacto. Sí. Vamos a hablar de las mezclas de gases. Como sabemos, el aire está compuesto de un 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno y un 1% de otros gases. Entonces, en el buceo se han querido romper algunos límites y por eso hemos tenido que hacer mezcla de gases. El nitrox es aire enriquecido, es decir, tiene un porcentaje de oxígeno más alto que el aire normal. Lo que nos permite es estar más tiempo a una profundidad, pero limitándonos la profundidad máxima, porque el oxígeno, no lo olvidemos, a partir de una presión parcial es tóxico para nosotros. Aparte del nitrox tenemos otras mezclas de gases. Por ejemplo, se ha usado el helio para incorporarlo en estas mezclas. Lo que hacemos con el helio es reducir la cantidad de nitrógeno y así poder hacer otro tipo de inmersiones, variando así los límites de profundidad, controlando la narcosis, que sería la borrachera que adquirimos a gran profundidad, y el tiempo de descompresiones. Y para bajar a estas profundidades, porque has dicho que no es abismal la de 74 metros. No lo es. Entiendo que has hecho profundidades más. Yo he llegado hasta 105 máximo. ¿Y cómo es ir a profundidades? A ver, aquí entraríamos ya en otro momento de la historia, porque en este momento bajar a 105 con equipos de circuito cerrado es de lo más habitual, vamos a decirlo así. Uh-huh. Sí, hablemos un poco de la parte técnica, ¿no? Sí, este tipo de inmersiones. ¿Cómo se hacen? ¿Que vas con un personal adecuado? Bueno, para rodajes de este tipo siempre me ponían una persona, digamos, de apoyo, porque yo en un momento determinado a mí se me va la olla y sigo grabando porque el cámara es cámara, dentro y fuera del agua. Igual que el reportero de guerra se la juega cuando están pegando tiros, pues a veces te la juegas más de lo que tocaría para sacar el plano que te interesa, ¿no? Claro. Lo reconozco. Y tampoco es cuestión de poner en peligro a los demás tampoco, ¿no? Yeah. Entonces siempre tenías uno detrás que en un momento determinado te podía dar un aviso de ojo, que vámonos ya, que se están marchando porque tú estás de espalda a lo mejor, claro, y los otros se están marchando porque tú estás grabando algo que te has distraído y siempre es bueno tener a alguien que esté a tu lado para... Alguien de apoyo. Para recordarte que eres humano. Exacto. Hablemos un poco de esta parte técnica. O sea, ¿qué circuito cerrado? ¿Qué representa? Exacto. ¿Qué representa bajar a 105 metros, como has dicho antes? ¿Qué tipo de equipo llevas? ¿No? Bueno, a ver, en su momento cuando... A ver, yo ahora en este momento no paso de 60, porque ya es una cuestión de edad y de fisiología y no quiero tentar a la suerte. Muy bien. Pero bueno, cuando lo puedes hacer, pues bajar a 105 metros, 90, que eran tipo de inmersiones que hacíamos hace pocos años, ¿no? Todo con botellas, con bibotella y después con helio, lógicamente, para poder bajar a esa profundidad, para no tener efectos de narcosis, ¿no? Y luego las descompresiones, pues con EAN 50, que sería
bueno, más o menos un 50% de oxígeno y más o menos un 50% de nitrógeno a partir de 21 metros, y los últimos 6 metros con oxígeno. Con esto aceleras el proceso de descompresión, ¿sí? Todo esto hoy día va quedando ya obsoleto, vamos a decirlo así, aunque sigue utilizándose evidentemente, por los recicladores, por los equipos de recicladores, que son optimizadores, digamos, de la inmersión. Estos son los famosos rebreathers, sí, ¿no? Sí, que entonces lo que hace es un equipo de circuito cerrado que aprovecha el oxígeno que tú consumes, te lo vuelve a convertir a través de un depósito de cal soda, te lo convierte otra vez en oxígeno, y tú no expulsas, más que muy periódicamente, vas expulsando, y te permite alargar mucho más la descompresión, y en teoría te lo optimiza más. Te lo optimiza porque además la mezcla ideal te la va haciendo a cada momento en la profundidad en la que te encuentras. Claro. Entonces, las inmersiones que yo, por ejemplo, a 100 metros, yo podía estar 10 minutos desde el momento que me sumergía hasta el momento que empezaba a remontar, 10 minutos máximo entre bajar y estar, y ya tengo que remontar. Pues un reciclador hoy día una hora se lo permiten y se lo están, ¿no? Claro. Es mejor, ¿no? Al menos, ¿no? Bueno, sí, es otra época, es otro concepto. Entiendo Yo que con es un todo reciclador, electrónico. yo con un reciclador ya estaría muerto, lo tengo claro. Claro, es que no... No, porque yo llevo una cámara y soy muy, muy obsesivo con la cámara y me centro en la cámara. Entonces el reciclador requiere tener también una atención muy determinada, muy específica, y hay que ser de otra pasta también. Muy bien. No sé, hoy en día un buceador, por ejemplo, si hay gente que nos está viendo que sea buceador recreativo, o sea, que puede llegar hasta 40 metros, si quiere hacer un salto más, ¿qué tipo de especializaciones hay? O hasta recreativo avanzado ya a 40 metros. Avanzado a 40 metros, en este caso. Sí, sí. ¿Qué puede hacer? Pero se lo tiene que dictar su propia conciencia, ¿no? No conciencia, pero su propia expectativa, ¿no? De lo que quiere hacer, de lo que quiere encontrar. Sí que te diré que yo cuando empecé a bucear, y mucha gente de la que empezó a bucear conmigo en esa época, entendíamos el buceo como exploración. Hoy día yo creo que muy poca gente entiende el buceo como exploración, y se entiende más como un pasatiempo de fin de semana, como un hobby, un hobby, ir con los amigos, tomar la paella, bla, bla. Está bien, ya para mí ya está bien. Ajá. Pero no ha sido mi filosofía durante mucho tiempo. También lo he hecho, ¿eh? Y cuando me voy de vacaciones, pues evidentemente también me lo paso bien haciendo buceo recreativo. Pero el buceo es verdad que ha sido como parte de tu trabajo y ha sido como un instrumento para... ¿no? Para mí ha sido muchas veces un instrumento, una herramienta, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, bajar a 100 metros... Yo no bajo a 100 metros a ver qué hay a 100 metros por verlo, sin saber que voy a ver algo que me interesa grabar. Hay una misión, ¿no? Exacto, un objetivo muy concreto, ¿no? No me voy a hacer una aventura de meterme a 100 metros para fardar luego que he bajado 100 metros. Y como esto, meterme en una cueva a hacer puntas sin haber topografiado, que es el otro concepto también de espeleo y cuevas, ¿no? Hoy día mucha gente se mete en cuevas, nos lo pasamos bien, jiji, jaja, he hecho esto, he hecho otro, pero poca gente topografía. Topografiar realmente es peleobuceo, es espeleología. Lo otro es recreativo, pasárnoslo bien, salir en el TikTok, salir en el Insta y todo muy bonito, pero la cueva mata y la profundidad totalmente. mata. Creo que aquí también has encontrado pecios y, y has hecho trabajos muy importantes también para... En la zona que tengo más cerca de casa, digamos, que es la costa de Tarragona, hay una zona que es el Golfo de Sant Jordi, que está entre el Cabo de Tortosa, en la desembocadura del río Ebro, y Tarragona ciudad, o el Cabo de Salou, un poquito más al sur, ¿no? Digamos, todo este gran golfo, había muchos barcos hundidos allí, ¿no? Y entonces íbamos allí y buceábamos en alguno, y había unos que estaban mucho más profundos, que alguno llegaba pues hasta 100, ¿no? Entonces el planteamiento fue, lo primero que hice fue empezar a preguntar, pescadores, el barco, que este se llama así, se llama así, pero me daban nombres que conocían ellos, de tradición oral, y nadie me sabía decir la información del barco, de dónde provenía, qué había hecho, qué había pasado, por qué estaba allí, ¿no? Porque está claro que si un barco se hunde es por algo, y si está allí es porque venía de un sitio y iba a otro, entonces tiene que haber información en un sitio o en otro, y si no, la información está en el barco. Entonces es lo que hice yo, empezar a indagar, empezar a buscar, primero hemerotecas, a la que tienes una pista, archivo tal, archivo cual. Localizamos lo que era empezamos a descubrir que la mayor parte de los barcos que están allí hundidos son de la Primera Guerra Mundial,
y había un porqué, había tantos barcos hundidos en la Primera Guerra Mundial, Claro. que es lo que yo Esto conseguí. es un poco, también me lo encontré cuando estuve en Cabo de Palos, que había muchos barcos. También y hay allí. También había es bastantes... similar, la historia es ¿no? similar, sí. ¿Y por qué era esto? La explicación es porque es un golfo es un entrante del mar hacia tierra. ¿eh? En la Primera Guerra Mundial las fronteras marítimas españolas eran 3 millas y los barcos aliados de americanos, vamos a decirlo así, americanos, ingleses, franceses, italianos, y otros, tenían la posibilidad de pasar por las aguas territoriales españolas, estas 3 millas que te digo, sin que les pudieran atacar los submarinos alemanes, que estaban al acecho por el Mediterráneo. La Primera Guerra Mundial hablamos, ¿eh? Entonces, en el Golfo en el Golfo de Sant Jordi y en otros golfos, cuando llegaban al extremo del Golfo, algunos capitanes de barco eludían reseguir la costa siguiendo el Golfo y preferían tirar recto de cabo a cabo. Se hacían los listos, ¿vale? Para recortar un poco. Claro, de extremo a extremo. Bueno, recorto tiempo, muy mala suerte será que esté el submarino aquí. Pues había la mala suerte que el submarino acostumbraba a estar allí. ¿Por qué? Porque Arnauld de la Perrière, que era el comandante del U-35, el as de ases de la guerra submarina, de todas las guerras de todos los tiempos del mundo mundial, este señor, pues en su primer viaje aquí, se fijó, evidentemente era su trabajo fijarse en esto, y se fijó que los barcos estos eludían seguir la costa y lo informó allí. Entonces, a partir de allí, la inteligencia naval alemana no perdió el tiempo y a los comandantes cuando venían aquí ya tenían instruido que estuvieran al loro de que allí había una zona de paso. No solamente eran los que salían de la ruta esta, sino que era muchos barcos que a veces entraban, en ese momento también entraban allí o iban a adentrarse, cuando era de día. Coincidía los que venían de Gibraltar, que a lo mejor se hacía de día ya cuando estaban a punto de entrar por allí, casualmente. Ostras. Claro. Y entonces también era, porque de noche sí que circulaban libremente los barcos porque no los podían ver tan fácilmente, ¿no? Entonces coincidía que muchos en esa hora llegaban cerca ya, porque venían de Gibraltar, tenían también estudiado todo esto, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, hay una concentración de barcos por esto. Están todos en las aguas internacionales, digamos, donde los hundieron los submarinos alemanes. Vale. Entonces, estos barcos son los que yo me he dedicado, que hay 13 en la zona, digamos, más concentrados, son los que yo me he dedicado, con colaboración con otra gente, evidentemente, con muchos compañeros que me han ayudado en diferentes etapas, a identificarlos, a explorarlos, la mayor parte de los que son explorables, ¿no? Y evidentemente a ponerles nombre, origen, el porqué, sobre todo el porqué, porque la historia no es solamente poner nombre, sino es el porqué de las cosas, ¿no? Dar una explicación lógica a las cosas, ¿no? Claro. A la secuencia. Bueno, ¿no? Es un poco lo que atrapa siempre a los historiadores, sí, ¿no? Bueno, la anécdota la podríamos dejar, digamos, para el gran público, pero luego lo que interesa es saber la explicación del porqué, ¿no? Dentro de la gran logística de la guerra había una explicación a esto, ¿no? Claro. Y aquí es donde yo por eso decía antes lo del detective, ¿no? Porque aquí entra todas estas como capas de información de que hay que ir a porque archivos. tienes ¿no? es como un trípode que cada vez es más que un trípode. Tienes información de archivo. De muchas patas. Las hemerotecas son muy relativas, evidentemente, porque la prensa está siempre muy tergiversada, la información que aparece, pero puede darte una pista pero que te es otro lleva. ejercicio divertido, ¿no? Sí, hacer limpiar la capa, por ejemplo, ¿no? limpiar la capa. Contrastar información. Exacto. Claro. Y de allí al archivo de Alemania, al archivo del país de origen, al archivo español, lógicamente también, y luego el trabajo de campo, que es la parte, dice, me falta información a bucear, porque te pongo un ejemplo, en uno de los casos hay 2 barcos que están muy cerca el uno del otro, ¿cuál es cuál? ¿Quién es quién aquí? ¿Quién es quién? Y la información del cuaderno alemán, del cuaderno de guerra alemán, los 2 aparecen muy cerca también. ¿Cuál es cuál, no? Pues vamos a bucear. Lo que pasa es que el problema es que uno está a 75 y el otro está a 75 también. Entonces, hay que bajar. Entonces, uno es neutral y el otro uno era noruego, era neutral, y el otro era inglés, ¿vale? ¿Cómo sé que es uno y el otro? Porque el inglés iba artillado, porque llevaba cañón. Porque los barcos aliados se armaban, aunque fueran mercantes, para defenderse, no para atacar, no podían atacar, pero podían defenderse. Entonces, a ver si hay suerte y vemos algo. En el noruego no aparece cañón, pero en cambio en el barco inglés encontramos la base del cañón. No el cañón porque había caído el tubo, digamos, pero sí que estaba la base, el pivote en el que pivotaba el cañón, y lo pudimos grabar y documentar. Eso, debajo del agua debe ser emocional, un momentazo. Sí, ¿no? es un momentazo. Ahí está, es lo que ahí estaba, ¿no? O lo
que habías previsto de que igual claro, encontrar... Y hay otra todavía más bestia, mucho más espectacular. A ver. A ver. Sí. Hay un barco que es el Coombe Lake, que le llaman el Coombe Lake, que lo hundió el U-64, que está a 83 metros. Este está también en la Sí, zona... sí, es uno de estos 13 que te digo, ¿no? Este a 83, ya estamos hablando de otra profundidad un poquito más técnica ya todavía. En este barco... en las memorias del comandante alemán, no en el cuaderno de guerra, sino en las memorias, explica que le tira un torpedo, explota, no hunde el barco y se le escapa en la noche, en la oscuridad. Y al cabo de un rato ve una sombra en superficie, ve una sombra en la distancia, identifica que es otro barco aliado porque va a oscuras, y le tira otro torpedo y sí que consigue hundirlo, ¿vale? Pero me está indicando todo el tiempo que le está tirando el torpedo por el costado de babor del barco, ¿vale? En los informes de los ingleses, de los marineros ingleses, ellos ven la explosión del torpedo por estribor, por el lado contrario. Ajá. Ya tenemos enigma, algo no cuadra. Claro. ¿Quién miente o quién se equivoca, no? Esto no va... A ver, esto estamos entrando en la anécdota de la historia, ¿vale? Bueno, pero... No. Pero cuando en una de las inversiones que bajamos, y digo, oye, vamos a mirar el torpedo que ha pasado, ¿cuál es la explicación? Venga, vamos a mirarla. Y bajamos a mirar el agujero del torpedo. Uno no se puede ver porque está en el costado de babor y está tapado por el mismo barco que está caído del costado de babor. Pero el que le dio en la zona de proa sí que se puede ver porque queda, digamos, en la proa, se va estrechando y queda flotando, digamos, está en el aire, ¿no? Pues fíjate, el torpedo sí que entró por el costado de babor, pero claro, la explosión, porque es la zona más estrecha, que a lo mejor mide, pues estamos hablando de 1,5 metros, la amplitud de la proa del barco en un momento dado no pasa de 1,5 metros, se va estrechando y desaparece la amplitud. Sí. Le dio justo en la proa, la explosión del 1,5 metros reventó hacia el otro lado, hacia el lado de estribor. Y entonces tú ves, y está grabado esto, ves las planchas que se abren hacia afuera por el lado de estribor y las planchas por el lado de babor, que las llegas a ver, están metidas hacia adentro. Explotó por el lado de babor, pero salió el chorro de agua, la columna de agua, el humo, todo lo que se genera, salió por el costado de estribor, que es lo que los marineros ingleses vieron. Wow. Entonces ellos dijeron que les habían atacado por estribor, que no era cierto, les atacaron por babor. Y esa deducción, eso es trabajo de campo. Pero esa deducción, ¿llegaste debajo del mar? Yo no, más o menos la teníamos más o menos pensada. Digamos, tiene que ser esto, y era esto. Yeah. Sí, era esto. Bueno. Emocionante. La verdad es que ese momento fue divertido. Buenísimo. Qué satisfacción. Buenísimo. Bueno, no sé, no sé, son historias que me parecen apasionantes y después esta cosa de como este compendio de 2 o 3 que hablábamos antes, ¿no? De saberes de diferentes aspectos, ¿no? Que hacen que puedas... Disciplinas, ¿no? Que puedes hacer que no sé, que haga el conocimiento tan completo. Una como última reflexión, lo digo, bueno, ya un poco lo has contado, ¿no? Pero habiendo visto un par de tus documentales, bueno, una cosa sí te quería decir antes, y era que si quieres comentar, documentales tuyos has hecho sobre estos... Sí, bueno, tampoco es que me he dedicado mucho a hacerlos yo, he hecho algunas cosas, ¿no? Pero no... Ya. Yo por mi cuenta pues habré hecho 3, 4, 5, 6, así un poquito con nivel, pues 3 o 4, no mucho más. No, hay un detalle que a mí me ha atrapado mucho y es un poco como relacionado con lo que decías del barco que se murieron 2.000 personas y que en estos documentales otro punto de información es un cementerio, ¿no? Donde, bueno, no es información, pero sí allí... No, es visual, desde el punto de vista documental es visual, ¿no? Vas a ver ¿no? Estaba aquí, esta persona Bueno, no, lo digo porque... hay una anécdota con esto. Bueno, los cementerios, desde el punto de vista de documental, es visual. Yo creo que es más impactante porque todo el mundo le impresiona un cementerio. Pero un pecio tiene algo de cementerio. Sí, lo es. Sí, en algunos casos es tumba de guerra directamente, o tumba de civiles también, por una acción de guerra, ¿no? O por un accidente, también es cierto. Mira el Titanic, ¿no? Claro. Pero el cementerio en un documental para mí es un momento que puedes captar la atención. Sí que es cierto que muchas veces voy a parar al cementerio porque es que los protagonistas han acabado allí por la historia misma, claro. ¿no? Pero engancha bastante y son imágenes impactantes, ¿no? Y sobre todo si hay algo escrito que hace referencia a la historia, claro. Que sirve para conectar, ¿no? Pero hay una historia curiosa en Alemania. Hicimos un Sense Ficció, que es un programa documental de TV3 muy bueno. Bueno, para mí es muy buen programa documental, que es documentales diversos, ¿no? Y uno en el que participé yo como protagonista en este caso y con mis imágenes submarinas,
que hablaba precisamente de uno de los barcos que están hundidos allí en el Golfo de Sant Jordi, el Amiral de Kersen, y el comandante del submarino que lo hundió era Robert Morat, que también hundió el Cumble, que que os comentaba del torpedo, del agujero del torpedo. Mira, todo se va conectando, ¿no? Mucho trabajo. Todo esto es porque el señor el Robert Morat, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, este señor también estuvo en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y es un señor que nunca fue nazi, intentó pasar desapercibido después de la guerra y era un héroe de guerra, estaba súper condecorado y bueno, siempre fue un señor de esos caballeresco, ¿no? Y es un tío de estos míticos dentro del mundo de la historia de los submarinos y tal. Y conseguimos localizar su tumba en Alemania, en un cementerio en Hamburgo, del que no podemos decir el nombre porque lo tuvimos que firmar para la familia, un documento en el que no podíamos citar dónde estaba enterrado para que no se convirtiera en un ¿cómo se llama esto? Como un santuario de un lugar de peregrinaje de militaristas, digamos, vamos a decirlo nazis, así, ¿no? Claro. Nazis, bueno, igual nazis también, ¿no? Pero bueno, en este caso este señor no lo era, no era un representante de la escuela, ¿no? de la gente, ¿no? O del régimen, ¿no? Sino que era un militar de estos prusianos que no había tampoco se había distinguido por este tema, ¿no? Pero bueno, la familia quiso mantener la discreción y realmente me impresionó porque era una piedra de pizarra, recordar que era de pizarra, muy pequeñita, era como, medía pues 2 o 3 palmos de longitud y 1,5 palmos de altura con su nombre y el de su señora. Y estaba en medio de nada, de 3 o 4 arbustos y totalmente desapercibido, un tío que había tenido todas las cruces y condecoraciones. Pero lo que me llamó la atención y me impactó fue eso, que la familia nos hizo firmar un documento de confidencialidad de dónde está enterrado, ¿no? Y lo grabamos, esto sí, salió por la televisión, que yo estoy delante de la tumba del señor ¿no? Y bueno, me impresionó esto. Bueno, que la historia finalmente es la historia sí. Y la historia repercute en el presente, o sea que eso, no sé, tiene una lógica, ¿no? Y más en los tiempos que corren. Sí. Bueno, Josep María, ya para terminar. ¿Ya es de día? Sí, es de día. No. Yo, todo lo que has contado, vaya, a mí me parece estábamos los dos así. Es lo que tiene la edad, ¿eh? No. Explico batallitas. Batallitas, sí, pero batallitas bien. Nos gustan. Y para finalizar, bueno, siempre intentamos sacar para mí no es la mejor inmersión, sino el mejor momento, porque también la historia que has narrado y todo, creo que son momentos debajo del agua que te llevas. No sé, tu mejor momento. Siempre decimos la mejor inmersión, ya, ¿no? Pero con él es como inmersión, no sé, es un momento debajo del agua. Es que me cuesta pensarlo, de verdad me ponéis en un compromiso ahora, ¿no? Pero bueno, para mí son los momentos estos en los que aparece algo que es que no te sabría decir yo el mejor momento, de verdad, es que me pilláis, me habéis pillado. Ahora, esto se puede cortar, no es indiferido. No es indiferido. También no está nada. Bien que tengas muchos, o sea. Y lo que no tengo es mal momento debajo del agua. Mira que te diré, no tengo malos momentos debajo del agua. Es que hay una frase de estas que corren por ahí que dice el peor día de inmersión es mejor que el mejor día de la oficina. Sí. ¿No? Sí. Y para mí, yo lo aplico siempre, ¿no? Ya. Y sí. Yo, bueno, no sé, un poco la explicación de las preguntas es bueno, para la anécdota de la mejor inmersión, yo qué sé, porque todos hemos tenido un momento debajo del agua que dices, madre mía, que esto no se mueva nada, colores. Porque esto ha sido muy, muy bueno. Y después lo de la mala inmersión, porque yo creo que, bueno, esto es un deporte o una afición o un trabajo, ¿no? de riesgo y hay que tener una cierta precaución y todo. No eso, es una aventura, y para mí no es una aventura. A veces nos dicen, la aventura, no es una aventura, todo muy planificado. Exacto. La aventura es una aventura, ya lo dice la palabra, la Real Academia lo dice, que es ir a lo que sale, ¿no? Un poquito a que te la juegues, ¿no? En este caso yo creo que todo el mundo tiene que tener muy claro que todo esto tiene que ir muy planificado, no puedes dejar nada y cuando lo dejas pasan cosas. Y aquí no hemos hablado de los sustos, que los ha habido, ¿vale? Claro. Pero, sí, ahí está. También. Claro. O sea, que... Muy bien. En todo caso, Josep María, muchísimas gracias por todas tus historias. Gracias a vosotros por aguantarme. Y todas tus aventuras. Qué estoy guay. seguro que la gente le va a encantar. Sí, bueno, muchas gracias. A vosotros. Venga.